antes de comenzar con toda la explicación, yo quiero hacer las clases que sean un poco más dinámicas. Yo no quiero dedicarme a leer como tal las diapositivas. Yo quiero saber qué es lo que conocen ustedes. Aquí no va a haber ninguna respuesta incorrecta, ¿vale? Aquí si tienen alguna duda, levanten la mano, damos paso a que ustedes cuestionen su duda y yo ya les puedo dar una breve explicación, ¿vale? ¿Por qué les preguntaba sobre el uso del celular? Bueno, prácticamente es una mini computadora, ya que es la cumbre máxima de los dispositivos electrónicos, ¿vale? Pero vamos a remontarnos el día de hoy a la historia de cómo es que pudimos llegar a un celular, ¿vale? Empezamos en el año 500 antes de Cristo con la primera computadora llamada Abaco. Esto no era como tal una computadora. ¿Alguien conoce los abacos, no? Sí. ¿De aquí? Sí, los llegaron a utilizar a lo mejor en primaria, donde hacían sumas, restas, multiplicaciones. ¿Alguien sabe cómo se utilizaba? Levanta la mano o escojo a alguien. Por medio yo era por medio de unas bolitas, que traían 10 bolitas y traían las 10 bolitas, bueno, su secuencia era de 10 varitas, y esas 10 varitas tenían 10 bolitas, ¿no? En efecto, este se inventó alrededor, bueno, ya lo dijimos, en el año 500 a.C. se inventó en una parte de la región asiática. Como bien lo decía nuestra compañera Rosario, es un dispositivo que contaba con una cantidad de bolitas abajo, arriba, y que se utilizaba para hacer cuentas un poco, por así decirlo, complejas, ¿vale? Como bien lo dijimos, fue el primer dispositivo que ayudó al ser humano en la resolución de problemas aritméticos. Prácticamente es un invento que se utiliza para hacer sumas, para hacer restas, multiplicaciones. Bueno, multiplicaciones creo que no, pero divisiones sí se puede utilizar el abaco. Estos cálculos simples se originan desde la era mesopotámica, hace más de 2000 años antes de nuestra era, como bien lo dijimos hace rato, 500 años antes de Cristo. La regla de cálculo. Aquí tenemos un dispositivo que fue evolucionando. Todavía no llegamos a la parte compleja, sino que estas fueron innovaciones tecnológicas en su momento, ¿vale? La regla de cálculo, ¿vale? Prácticamente es esta. Es un dispositivo un poco más complejo, donde aquí ya podemos realizar algunas operaciones más complicadas, como por ejemplo las multiplicaciones, ya que aquí nos permite utilizar diferentes números a través de un sistema tipo métrico. Y como bien lo dice, es un instrumento de cálculo que actúa como una computadora prácticamente. Este tipo de computadoras obviamente no eran electrónicas, ¿vale? ¿Facilitaba a las personas? Sí. Aquí bien lo dice la diapositiva, que aquí no se alcanza a ver, les voy a decir que es una computadora analógica. ¿Por qué creen que diga que es analógica? Porque no usa la tecnología de actualmente. Exactamente. A ver, de este lado. ¿Vale? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué crees que tanto el abaco como la regla de cálculo se consideran computadoras analógicas? Porque nos ayuda, sí, por ejemplo, como nos ayudan a hacer unas operaciones más complicadas, más complejas. Muy bien. Sí. Prácticamente, para que se considere una computadora se debe de hacer ciertas operaciones de manera automática. En este caso lo hacían con las bolitas y lo hacían como con una alineación numérica, ¿vale? La pascalina, 1642. La pascalina prácticamente se puede ver aquí que ya es un instrumento más complejo. Aquí ya no tenemos bolitas, aquí ya no tenemos un sistema métrico.
también, como dato curioso, gracias a esos engranajes pequeños, se pudo inventar el reloj, ¿vale? No es algo que tenga que ver con las computadoras, pero se inventó alrededor de 1623 y 1622 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, que también dio una revolución muy importante a las máquinas que conocemos hoy en día. Aquí ya venimos con algo muy interesante. Aquí ya no vamos a utilizar engranajes, ya no vamos a utilizar bolitas o ya no vamos a utilizar un sistema métrico. Aquí en 1834 se inventa la primera computadora digital. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cómo creen que se imagina la primera computadora digital? ¿Se imaginará como una pequeña laptop así? No, eran pantallas más grandes. Ajá, exacta, eran pantallas mucho más grandes. Pero ¿qué creen? Que tampoco se veía así la primera computadora. La primera computadora era enorme. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología suficiente para hacer procesadores chiquitos. No teníamos la tecnología para poder tener una pantalla chiquita. Como bien lo decía nuestra compañera Dana, las computadoras que a lo mejor ustedes llegaron a conocer eran un monitor grandote y pesado. Y para ese tiempo ya era algo muy pequeño todavía. Vamos a la siguiente. Esa de ahí es la primera computadora digital. Todo este monitor de aquí es la computadora digital. Oh, ¿pero qué es esa computadora digital? ¿Podíamos ver videos en ella? No. ¿Se podía ver imágenes? No. ¿Se podían ver las redes sociales? Tampoco. No. Lo que sí esa computadora era las operaciones matemáticas que ya hemos visto con los otros dispositivos anteriores. Solo que en esta parte, en vez de hacer tú las operaciones manualmente, esta computadora ya nada más le metías el número, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 y la computadora ya te lo hacía completamente automática. Y no solo eso, también hacía operaciones más complicadas, como por ejemplo ecuaciones lineales, ecuaciones de cálculo diferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente se inventó en 1834, que era programada a través de una serie de tarjetas perforadas que contenían datos de las instrucciones. ¿Por qué leo esta parte de la diapositiva? Si bien ahorita conocemos las computadoras con un teclado físico, que ya nada más le ponemos, por ejemplo, vamos a ver un video de YouTube y le ponemos videos de gatos graciosos, o por ejemplo buscamos en Facebook a tal personita, esa bebecita moza, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Y nosotros lo escribimos. En esos tiempos las computadoras no funcionaban así. Prácticamente eran unas tarjetas así largas que tenían unos agujeritos. Eso se llama código binario, donde los huecos marcaban 0 y los espacios marcaban 1. Y gracias a eso lo metían adentro de la computadora y te hacía toda la operación de una manera automática. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok. ¿La que sigue? Te pasaste muy rápido. En 1930 llega la máquina analógica. Prácticamente aquí es la siguiente evolución de la primera computadora. ¿Cómo creen que se imaginan esta computadora? ¿Más grande o más pequeña? Más grande. A ver, ¿por qué más grande? Sí, porque pues, se supone que las computadoras tienen ahorita por, no sé, por bytes, por megabytes, y la versión así, y en ese tiempo no había mucho de eso. Pero sí había un poquito más avances académicos. Ok. ¿Quién había dicho que era más pequeña? ¿Por qué dices que es más pequeña? Eran unos monitores como de televisión y eran, como dices, se utilizaban en fórmulas. Ok, muy bien. Pasemos a la imagen.
ya podían soportar a lo mejor algunos comandos, como así bien lo decían. Comandos un poco más, entre comillas, simplificados, pero por eso la computadora era más compleja. ¿Vale? Vamos a la explicación. Se conoció como ordenador analógico, donde el dispositivo electrónico o hidráulico era diseñado para manipular entrada de datos. Aquí es lo que decíamos nosotros. Ya no solo eran unos y ceros, sino aquí ya metíamos algunos pequeños comandos, como por ejemplo realizar tal trabajo, o por ejemplo realizar 2 más 2, pero ya de una manera un poco más directa. La ENIAC es una de las computadoras electrónicas que ya más o menos se parecen a lo que conocemos actualmente, ¿vale? Fue creada en 1945. ¿Pero qué creen? ¿Dónde creen que quepa esta cosa? ¿Creen que pueda caber en este salón? No. ¿Creen que pueda caber en el auditorio? No. Esa es la primera computadora inteligente, por así decirlo, que ya te dejaba realizar mensajes de un lugar a otro. ¿Cuántos años hemos pasado nosotros para que una computadora pueda mandar señales a otra computadora? Han sido miles de años, porque estamos hablando desde el abaco, que fue creado en el 500 antes de Cristo. Y ahorita estamos hablando de 1945. ¿Cuántos años creen que han pasado para que una computadora pudiera hacer esto? ¿Más de 1900 años? Mucho más de eso. Computador integrador eléctrico, que fue una de las primeras computadoras con propósito general era Turing, completa, digital y susceptible, que puede ser programada para resolver una extensa clase de problemas numéricos, y fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería. Lamentablemente la innovación tecnológica sucedió por la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no era tan susceptible mandar órdenes de boca en boca, ya no era susceptible mandar mensajeros con las cartas. ¿Por qué? Porque era un mundo tan caótico en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que esos mensajes no llegaban. Entonces, por eso crearon esta computadora. Y no solo podían enviar mensajes de una a otra, sino que también la llegaban a utilizar para calcular tiros de artillería y así poder ganar la guerra. ¿Vale? ¿A qué sigue? De 1951 a 1958 se crea la máquina Univac. Como podemos ver, todavía las computadoras siguen siendo demasiado grandes. Pero quiero que presten atención a un detalle muy importante. ¿Qué es lo que pueden ver en esta imagen que tiene de diferente a las otras computadoras? Un ventilador. ¿Dónde tiene un ventilador? Parece ventilador. ¿Acá de este lado? Arriba. ¿Arriba? Aquí, ok, muy bien, tiene ventilador. De este lado tenemos el procesador. Están un poco más chicas que las anteriores. Ajá, pero quiero que se den cuenta de algo muy importante aquí. Tablero. Un tablero. Exactamente, ese es el primer monitor que ha existido en una computadora. Y como lo pueden ver, y así como lo dijo, ¿quién dijo que era un tablero? Usted. Como pueden ver, no era una pantallita normal, sino que el monitor estaba integrado dentro del mueble completo. Una pantalla, ¿no? Ajá, una pantalla chiquitita, integrada ahí. Pero ¿qué creen? La pantalla no era ni siquiera blanco y negro. Era una línea verde que marcaba coordenadas. Nada más. Es lo único que marcaba. No mostraba figuras,
no mostraba imágenes, solo una línea verde que mostraba las coordenadas. Y por eso se ven aquí todos estos botones, porque cada botón tenía una función diferente para poder marcar una orden. Puede decirse que esto de aquí, mezclado junto con esto de acá, podría decirse que también es considerado el primer teclado físico que ha existido en una computadora. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Muy bien. Creado por J. Perfect Architect y John William Mauchly. Fue la primera computadora estadounidense que durante los años previos a la aparición de sus sucesoras máquinas fue simplemente conocida como Univac y se donó finalmente a la Universidad de Harvard y Pensilvania. Eran ordenadores de uso específico donde la Univac 1 tuvo competencia junto con otros ordenadores que habían creado algunas otras universidades. ¿Vale? Llegamos a la segunda generación de computadoras. Si ya estábamos hablando de maquinaria gigante, de cuartos completos que nada más guardaban un procesador, donde obviamente al guardar todo ese procesador, claro que sí, donde ya guardábamos todo eso, ahora sí empieza el proceso de los microchips. O sea, componentes electrónicos, ¿puedes salir adelante? Componentes electrónicos un poco más pequeños que hacían que las computadoras fueran más compactas. Y ahí, esa es la primera computadora casera de la historia. Como podemos ver, ya tenemos un teclado, un monitor, exactamente, tenemos un monitor y tenemos nuestro CPU. Exactamente. ¿Quién dijo que era CPU? CPU. ¿Usted también? Ok. Punto muy bueno. Ahí ya más o menos funcionaba inalámbricamente. Pero para poder descargar un programa, ¿qué creen que se utilizaba? ¿USBs? No. Discos. ¿Discos? Duro. ¿Discos duros? No. ¿Cassette? Todavía un poco más viejo que el cassette. Un disquete y también un disco floppy, que era un poco más grande, de los cuales nada más guardaban 8 megabytes de memoria cada disquete. Y para instalar un programa de 100 megabytes, ¿cuántos disquetes o cuántos discos floppy necesitábamos para poder instalar un programa? En los cuales se metían en estos números de aquí para poder instalarle un programa. 13. ¿Vale? 13. Más o menos. Porque son de 8, porque son 80 y luego de todos más o menos 12. Exactamente. Vamos con la que sigue. Pues aquí vamos a hablar de que ya era la computadora más rápida que existía en ese momento, donde se inventó el transistor que hizo posible a la nueva generación de las computadoras. Es lo que le decía, es la era donde intentaban compactar todo lo que vimos en un cuarto a una máquina pequeña gracias a ese tipo de inventos, de lo que es el transistor. Esta es una pieza muy importante para las nuevas generaciones de computadoras. Y por lo cual, aquí como dice, hay menores necesidades de ventilación. ¿Por qué dice aquí menores necesidades de ventilación? Imagínense que están con las primeras computadoras que se crearon dentro de un cuarto. Ahorita tenemos el aire acondicionado funcionando, pero hace rato que estaba apagado, ¿sí o no que se sentía el calor? Sí. Ahora imagínense ese calor multiplicado por 10. Era un calor totalmente insoportable, que a los operadores de esas computadoras los dejaban casi en una exotermia, ¿vale? Tercera generación de computadoras, 1964 a 1971. ¿Cómo creen que sean estas computadoras?
No. Entonces, bueno, sí. Pero no era tan conocido. Vamos a la siguiente computadora. Esa era la tercera computadora. Sí, esta es la tercera generación de computadoras, pero esta no es una computadora casera. Esta se llama tercera generación de computadoras porque era una computadora de uso militar. Todavía, hasta ese tiempo, las computadoras no eran de uso público. Nada más lo utilizaban personal militar y personal del gobierno. Porque en ese tiempo todavía no se conocían las computadoras de manera pública. Porque eran proyectos secretos para poder tener una ventaja durante la Segunda Guerra Mundial, como les había dicho, y después durante la Guerra Fría. Es un desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Si ya habíamos hablado de los transistores, que eran unas pequeñas bolitas en forma de pastilla amarradas con cobre, aquí empieza a aparecer el microprocesador integrado, que aquí son piezas más pequeñitas dentro de una tarjetita, ¿vale? Y por lo cual hace que la computadora sea más veloz, más eficaz porque ya no se sobrecalienta y que sea óptima para su uso total, ¿vale? Cuarta generación de computadoras de 1971 a 1980. Aquí sí ya hay un cambio muy importante dentro de las computadoras. Esas son las primeras computadoras, por así decirlo, de uso público. No todas las personas tenían acceso a esa computadora. ¿Por qué? Porque eran computadoras muy costosas. Página antes de. Y aquí podemos notar otro cambio muy importante. Si en la primera computadora que vimos, exactamente, ya tiene un. Ajá. Exactamente. Y como podemos ver, ya tiene una pantalla integrada con imagen. ¿Vale? Bueno,